Buen día, mi nombre es Catalina Carvajal, soy docente investigadora de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN de la Regional Tolima, en Colombia. Buenos días, buen día. Mi nombre es Andrés Felipe Pinzón Rodríguez, igualmente como la profe Catalina Carvajal. Yo soy docente investigador de la CUN, en este caso regional Ibagué, y estamos socializando nuestra ponencia desde Colombia. Bueno, nuestra ponencia se titula La mujer rural, el caso de las mujeres de Aromazán. Esta es una investigación que se desarrolló durante el 2021 y 2022 en el municipio de San Antonio, Tolima, en Colombia. En el contexto del análisis, finalmente, ¿sí? En Colombia, la información suministrada a base de datos del DANE alrededor del 2022, el proyecto identifica con claridad que la población rural está ubicada en promedio en 12.220.784 habitantes, de las cuales el 48% son mujeres rurales, ¿sí? Y que ese porcentaje representa alrededor de 5,9 millones de personas, lo cual, ¿sí? 3,9 millones de hogares son rurales, ¿sí? De esa ruralidad, ¿sí? 1,3 millones, ¿sí? Está encabezado por una mujer, ¿sí? Y el 67,6% lleva al comando la jefatura, en este caso femenina, pero no tiene cónyuge, ¿sí? Y demás. El 88,8% son mujeres rurales. En temas de alfabetización, ¿sí? Son mayores a 5 años, tienen destrezas o desarrollan destrezas y competencias en lectura y escritura mayor de 5 años, de las cuales 7,9% mujeres rurales con educación superior o posgrado, ¿sí? Y en cuanto a la deserción, está a cargo fundamentada en 3 ejes principales que son asociados a oficios, ¿sí? Lo que llaman economía del hogar, oficios del hogar, embarazo, en términos de deserción, embarazo, falta de dinero, o sea, disminución en poder adquisitivo o esa brecha salarial que siempre ha existido entre hombre y mujer es, digamos que imperativa en el contexto de falta de dinero y los costos elevados para poder acceder a la misma. Aquí al respecto es importante resaltar o destacar que este porcentaje de deserción de las mujeres, pues para acceder a la educación, ya sea primaria, secundaria o de pregrado, guarda bastante relación con la triple jornada que deben realizar las mujeres en el campo, a las cuales están enfocadas en tres áreas. En materia de ingresos laborales, ya queremos hablar específicamente, es que el ingreso laboral promedio de la mujer rural es de $124 mensuales. Esto pues son más o menos 500.000 pesos colombianos, los cuales pues no alcanzan sino para productos básicos de la canasta familiar y algunas veces pues quedan cortas con el tema de acceso a servicios, pago de servicios públicos o pago de arriendos, algunas personas que están viviendo en condición de arriendo. Respecto al mercado laboral, 48,1% de mujeres rurales se encuentran en edad para trabajar, pero solamente el 29% de las mujeres rurales es económicamente activa, ¿sí? De este 29,6%, el 27,5% se encuentran ocupadas, es decir, tienen un ingreso, tienen un empleo, pero puede ser formal o en su mayoría informal. De las mujeres rurales, el 15% se encuentra desempleada. En materia de pobreza, pues hablamos desde dos aristas, la pobreza multidimensional y la pobreza monetaria. En materia de pobreza multidimensional, que mide 5 áreas, la educación, el estado de la niñez y la juventud, el acceso a la salud, el mercado laboral, los servicios públicos y las condiciones de vivienda, evidenciamos que el 33,7% de mujeres que tienen un hogar y que son cabeza o jefatura de ese hogar tienen o están en pobreza multidimensional. Esto guarda bastante relación con estos porcentajes que evidenciamos acá, donde solamente el 27,5% están en ocupación. Además, en materia de pobreza monetaria, solamente más del 48%, se encuentra en este estado de pobreza. Eso quiere decir pues que sus ingresos no representan o no son suficientes para suplir los gastos mensuales que ellas tienen que suplir para cubrir las demandas de su hogar.
En materia de trabajo, pues el panorama no es el mejor tampoco. El 93% de las mujeres tiene un trabajo, pero no es remunerado. Además de que trabajamos más de 14 horas, de esas 14 horas solamente 5 horas recibimos remuneración. Estamos hablando de mujeres rurales. Entonces, este 93% es un porcentaje bastante alto y guarda relación con estos porcentajes que estamos acá evidenciando en materia de pobreza multidimensional y pobreza monetaria. Ahora, en materia de tenencia de la tierra, del 63.7% de predios con único propietario en el sector rural, el 36.3% son solamente mujeres, es decir, de esos predios solamente hay 36.3% de mujeres que son propietarias de esa tierra. Y pues que esas propietarias, por supuesto, ese predio no está en las mejores condiciones. Estas cifras fueron tomadas del DANE, como lo mencionó mi compañero Andrés, de un reporte donde evidencia la situación de las mujeres rurales en Colombia en el año 2022 a octubre. En materia de metodología de la investigación realizada, pues fue una investigación de tipo cualitativa, descriptiva, a partir de un estudio de caso, en donde hicimos o aplicamos instrumentos de recolección de la información, como entrevistas a las 25 asociadas de Aromasan y a 6 integrantes de la junta directiva. Quiero que hablemos un poco sobre San Antonio, Tolima. San Antonio es un municipio en el departamento del Tolima, ubicado a 109 kilómetros de la capital Ibagué, la capital musical de Colombia. En San Antonio, el 47.7% son mujeres y la mayoría de habitantes reside en la zona rural, 66.1%. En este momento, en materia de agricultura, el café es uno de los productos agrícolas que está dinamizando la economía local. Aromasan nace en el año 2015 con 60 socias, pues que vivían en San Antonio, Tolima, y que cansadas de esa situación económica, financiera en la que vivían, pero que tenían el conocimiento de cómo cultivar y producir café, pues decidieron unirse y conocieron pues la economía solidaria. Es así como hace 6 años lograron esa remuneración a su triple jornada a partir de la asociación Aromasan. El café de Aromasan se caracteriza por tener un perfil de tasa por encima del 85%. Esto quiere decir, pues para quienes no saben de café, que es un café de alta calidad con condiciones de exportación altas. Bueno, algunos de los resultados de la investigación: las edades de las mujeres pertenecientes a la asociación oscilan entre 30 y 65 años. La población económicamente activa se enfoca en la producción, en la siembra y cosecha de café. El 90% habita como tal la asociación, tiene finca en la zona rural, en este caso en San Antonio. El 87% pertenece al régimen subsidiado, o sea que el sustento, la asociación o el respaldo está básicamente por temas de política del gobierno, que realiza finalmente ese tipo de cobertura. El núcleo familiar está compuesto en promedio entre 4 y 6 personas, que en ese núcleo familiar existe el cónyuge, hijos, hijas, personas de la tercera edad, y que hace, por esa característica que se mencionaba inicialmente, que la mujer se empodere mucho más de esos temas de economía del hogar. La educación, el 40% termina o terminó la educación básica primaria, el 33% termina secundaria y solo el 27% alcanza el nivel técnico. Aquí al respecto quiero destacar que, como lo mencioné al inicio de los resultados, pues básicamente la población económica activa de las mujeres de Aromasan se dedican a la siembra y la cosecha del café. Esto más que todo es un 80-90% de porcentaje de ingresos mensuales. Pues la mayoría vive en la zona rural. Y al respecto del régimen subsidiado es que acceden al servicio de salud por este servicio que presta el Estado de manera subsidiada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las mujeres de Aromasan no alcanzan a cotizar con sus ingresos o a pagar con sus propios ingresos un acceso a la salud de manera independiente, sino que se ven obligadas a acceder a estos programas subsidiados del Estado. Además de ello, en el tema del núcleo familiar evidenciamos pues que la mayoría de mujeres tiene a cargo personas de la tercera edad, lo que evidencia la triple jornada. Y pues también evidenciamos en materia de educación que solamente 33%
terminó un nivel secundario y el 27% accedió a niveles de pregrado hasta llegar a un nivel técnico. Esto se contrasta con las cifras que indicamos inicialmente respecto al panorama de la mujer rural en Colombia. Es decir, muy pocas personas, muy pocas mujeres, específicamente Aromazán, alcanzaron un nivel de pregrado. Ya para este caso sería el nivel técnico. Esto también se evidencia gracias a que pusieron en marcha la asociación, organizaron su asociación y decidieron estudiar para conocer un poco más sobre el negocio que pusieron en marcha. La pregunta es, pues, ¿qué hubiera pasado si esta organización de base solidaria no se hubiera conformado? Entonces, creo que estos niveles de educación hubieran sido menores. Esto es una hipótesis propia. Bueno, en cuanto al acceso al agua, existe un 53% de fuente hídrica propia, el 47% relacionado con el municipio, la electricidad, en este caso, una representación del 13%, lo cual no tienen acceso a la misma, el acceso al internet, solo el 2% en temas más de cobertura, ¿sí? El 2% en acceso, referente a la infraestructura del malla vial y demás, está caracterizado por tierra, pasto y piedra, pues lo concerniente a la ruralidad que contempla. La tenencia de la tierra es un poco preocupante, el 53% de propietaria con escritura, el 27% propietaria sin escritura y el 20% en arriendo. Y por último, en estos resultados hasta el momento se contempla transporte, esos medios de movilidad, jeep, moto, mula, caballo y camioneta. Bueno, aquí al respecto es importante destacar como derecho al agua, pues que San Antonio, Tolima, es un municipio rico en fuentes hídricas. Eso hace que las mujeres que viven en la ruralidad tengan acceso a fuentes hídricas al lado de su finca, pero no son parte del acueducto del municipio, sino que son fuentes que no tienen ningún tratamiento especializado. El 47% sí tiene acceso al agua. Esto digamos que es bueno porque pues pueden acceder al agua como derecho, pero digamos que no es un tratamiento, no es agua potable. Esto pues también se traduce en enfermedades digestivas, por supuesto, y los cultivos son tratados con esta agua. En materia de internet es preocupante el acceso debido a que el Estado no alcanza a llegar a estas zonas, pues obviamente como se evidencia por la infraestructura en la malla vial es en tierra, es prácticamente pasto, son vías que los mismos habitantes de las comunidades se han dedicado a abrirse paso literalmente, diariamente o semanalmente, salen a la carretera a hacerle mantenimiento a, si se puede llamar, esta vía que pues no está en condiciones adecuadas para poder transportar esos cultivos también de manera óptima. El tema del internet, pues vuelvo al internet porque solamente 2 personas de esas 25 asociadas tienen acceso a internet. Entonces, imagínense la pandemia cómo fue. Ahora, eso también va relacionado con las capacidades digitales. Hoy por hoy el negocio del café o los micronegocios de café se están moviendo por el comercio electrónico. Estas capacidades digitales están un poco rezagadas en las mujeres de Aromazán, pero hay un panorama alentador con el tema de la segunda generación, que son hijos e hijas que se están capacitando en temas digitales, pero que no tienen las herramientas adecuadas, o sea, no tienen acceso a internet. Entonces es como un contraste allí que de alguna manera todavía se evidencia ese vacío y ese rezago y esa brecha entre el campo y la ciudad. Ahora, para transportar los alimentos y para transportarse las mismas personas, en la mayoría y todavía continúa la mula o el caballo para poder transportar el café o para poder sacar los cultivos de las fincas que son más lejanas del casco urbano. Esto obviamente se representa en costos más altos para la venta de su lote de café o incluso se evidencia un riesgo latente en materia de poder perder ese lote de café, pues porque de pronto la mula o el jeep o la camioneta se estancó, se quedó varada o se fue al abismo por esta infraestructura pues en la malla vial que es pésima. Bueno, otros resultados son los ingresos anuales, más o menos en promedio al año se recibe $6,000 o en la asociación en términos mensuales serían aproximadamente $500. ¿De dónde provienen? De la producción de café, sí, que finalmente esta se comercializa de una forma más adecuada, más óptima. Y está jalonada finalmente esos ingresos por parte de las convocatorias de los proyectos tanto en entornos públicos como en el sector privado.
El acceso a fuente de financiación es un poco preocupante. Sabemos que Colombia, otros países en Sudamérica, Latinoamérica, tienen esa problemática en crecimiento de créditos informales, lo que finalmente se traduce en menor margen de rentabilidad. Y en este tipo, digamos, de organizaciones o en términos empresariales y más en un análisis de ruralidad, existe un analfabetismo en educación financiera bastante alto y que finalmente pues reduce la rentabilidad, en este caso del productor y comercializador. En la comercialización del café, las mujeres de Aromazán, pues el 88% de su producto lo venden en centros de acopio o mercados locales como el grano de café verde, es decir, sin llegar a ninguna transformación final, como el café molido, que es el que conocemos y el que todos los días nosotros tomamos. Solamente un 11.8% se vende en esta presentación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que digamos que las ganancias que se están dejando de percibir por no hacer una transformación de su café impactan directamente en sus ingresos anuales. Cuando nosotros llegamos allá a Aromazán, evidenciamos ese vacío, precisamente porque las mujeres al organizar su empresa de base solidaria, tenían desconocimiento en materia administrativa, contable, de mercadeo y de transformación de producto, además de que carecen de maquinaria necesaria para poder transformar ese producto. Han asistido a convocatorias del municipio y del departamento, pues que les han dado de alguna manera alguna maquinaria, pero no es suficiente, pues dadas las condiciones del territorio, ¿no? Como hablábamos de la infraestructura de la malla vial y hablábamos del acceso a la electricidad. Entonces, en la transformación de su café, además de ese desconocimiento como propuesta de valor que puede tener su café por su perfil de taza, pues también se ve relacionado con esas condiciones estructurales del territorio, propias del territorio. Evidenciamos pues que las mujeres de Aromazán han mejorado su calidad de vida medianamente por ese modelo de economía solidaria que implementaron en el 2016, ¿sí? Ha ayudado a mejorar su calidad de vida, pero no obstante existen vacíos en materia administrativa, contable, de producción y de mercadeo que amenazan con la sostenibilidad de la misma asociación, ¿sí? Y por ende, pues la calidad de vida de las asociadas. Aquí es importante también destacar que hay algunos problemas de comunicación interna, se evidencian debido a la distancia que tiene una finca de la otra, no tienen acceso a internet, el poder participar de una convocatoria o el poder asistir a una capacitación requiere toda una logística que en la ciudad pues es muy fácil, pero en el campo la verdad es un poco compleja. En materia de tenencia de la tierra se evidencia el 20% de las mujeres no tiene una tierra propia. Esto hace pues que toda la inversión que han tenido, que han hecho a esa tierra, pues en algún momento se puede esfumar, sencillamente porque el propietario o propietaria de la tierra le pide este suelo. Esto pone en riesgo la continuidad de sus procesos. También es importante diversificar los cultivos de cada finca porque solamente son monocultivos, ¿sí? Los monocultivos pues tienden a delimitar el proceso de comercialización a un solo producto, que para este caso sería el café, y también pues las condiciones climáticas pues podrían también ser adversas para este monocultivo, porque si nos quedamos sin la cosecha pues no vamos a tener otro producto de donde pues poder comercializar y poder subsistir. Finalmente, pues existen algunos problemas estructurales como la brecha entre la ruralidad y lo urbano, eso es evidente. Las brechas de género persisten, el machismo también es una problemática actual, pasada, futura, que requiere, por supuesto, una acción de parte de las mismas asociadas. Ellas se están capacitando también en temas de género, pero el tema va más allá, ¿no? Porque es algo que las desborda. El conflicto armado, San Antonio fue un municipio donde la guerrilla y los paramilitares tuvieron presencia y eso también hizo que se rezagara en materia de desarrollo rural. Por supuesto, esto hizo también que hubiera un abandono estatal de más de 50 años y pues por supuesto la mujer no tiene esos accesos a niveles educativos deseados que pues podrían ayudar a mejorar su calidad de vida. Con esto finalizamos nuestra ponencia. Queremos agradecerle a las mujeres de Aromazán, quienes siempre estuvieron allí dispuestas a contarnos su historia y a permitirnos nosotros socializar esta historia a ustedes. Muchísimas gracias.